Y en esta tarde vamos entonces a la palabra del Señor. Si quieres acompañarme, el libro de Santiago, capítulo número 1, versículo de número 17. Voy a leer solamente un versículo, el versículo 17 del primer capítulo de la epístola de Santiago, que dice lo siguiente: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, en nuestras vidas, y gracias, Señor, por la fidelidad y el poder de tu palabra. Ahora, amado Espíritu Santo, tú que conoces los corazones, tú que conoces, Señor, las vidas y cada uno de nosotros, tú sabes, Señor, cuál es la palabra, Señor, que nosotros necesitamos, oh Dios. No la que queremos escuchar, la que necesitamos escuchar. Porque tú, Señor, escudriñas los corazones. Y tú tienes, Señor, palabra de poder para nuestras vidas según tu propósito y según tu voluntad. Y todo lo hacemos, Señor, lo entregamos en tus manos, Padre, y todo sea para la gloria y por el poder del nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Este versículo de la palabra del Señor nos hace la introducción en algo muy importante que a veces nosotros lo damos por sentado, pero que debemos de tenerlo muy presente. Y es el hecho de que en Dios no hay cambio, ni mudanza, ni sombra de variación. Podemos confiar que el sacrificio de Jesucristo en la cruz, su resurrección, su muerte, ¿no?, su victoria, sigue vigente 2000 años después. ¿Por qué sigue vigente? Porque Dios no cambia ni en Él hay sombra de variación. Es decir, en lo fundamental, en los fundamentos, en los principios de la palabra y en lo que está establecido por la palabra de Dios, no hay cambios ahí. Entonces, Dios no cambia cuando cambian nuestras situaciones. Dios no cambia cuando cambia nuestro vivir. Dios no cambia cuando a lo mejor nos afrontamos o enfrentamos situaciones difíciles. No, Dios sigue siendo el mismo siempre. A veces creemos que Dios tiene variación según las circunstancias de nuestras vidas o la condición emocional que tenemos. Bueno, si un día nos despertamos felices, alegres, entonces estamos llenos de Dios y Dios está con nosotros. Y si en otro día nos despertamos a lo mejor tristes, nos despertamos en una situación a lo mejor de desánimo o de apatía, entonces pensamos, bueno, Dios ya no está conmigo. Pero eso no es verdad. La verdad es que Dios siempre está. Solo hay una cosa que puede alejarnos del Señor, y es nuestra propia decisión o el pecado. Pero no vayamos por la línea de que si hoy me equivoco, Dios se va. Si pido perdón, Dios vuelve. Si mañana me equivoco, Dios se va otra vez. Si pido perdón, vuelve otra vez. No, la relación con Dios no es así. Porque no es una relación de yo te doy, tú me das. No, aquí es una relación de yo te doy, que recibimos del Señor. Y nada de lo que hagamos nosotros nos va a hacer merecedores de salvación y de la presencia de Dios. Nada. Porque la salvación y la presencia de Dios en nuestras vidas es gracia, es un regalo, no la merecemos. ¿Eso me da autorización para hacer lo que me da la gana? Por supuesto que no. Tengo que vivir una vida de santidad, es lo que dice la palabra. Pero no podemos vivir esa dicotomía de que, bueno, estoy bien, Dios está conmigo. No estoy bien, Dios no está conmigo. No. Tengo que tener presente de que Dios está conmigo todo el tiempo, pero que yo tengo una responsabilidad justamente por la presencia de Dios. Pero lo que no hay es sombra de mudanza ni de variación. Entonces hoy vamos a hacer un poco de apologética.
¿Eso qué es, pastor? ¿Algo para comer? No, la apologética es una disciplina o una rama de pensamiento que se dedica a la defensa racional de la fe, refutando objeciones y presentando argumentos a favor de Dios. ¿Por qué? Explico. Hace 2 semanas o un poco más, fui yo a un sitio y hablando con una persona, esta persona me dijo que su Dios es el dinero y que él no quiere ni absolutamente nada ni nadie. Dentro de mí decía, qué dinero, qué Dios tan pobre que tienes, que es solamente el dinero. Pero a la vez, eso me hizo pensar y recapacitar, pensaba yo, ¿no? ¿Cómo debemos de actuar cuando una persona se dice no creyente? Cuando una persona dice que no cree nada. Cuando una persona dice que cree en cualquier otra cosa, o que no cree en nada, o que no tiene fe, ¿qué debemos de hacer? ¿Abandonarla, verdad? Pues no. Simplemente tenemos delante de nosotros una tarea más difícil y más complicada, porque si una persona cree, y a lo mejor cree de una manera equivocada, por lo menos cree que Dios existe de una manera equivocada y le podemos, a través de la palabra, que todo siempre tiene que ser en función de la palabra, podemos ayudarla a que encuentre la verdadera fe que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona nos dice que no cree, que no quiere saber, que la Biblia es un libro escrito por hombres, que no deje de tener razón, ¿verdad? La Biblia es un libro escrito por hombres, pero inspirados por Dios. No, la Biblia es un libro de cuentos. Y normalmente esos son argumentos de personas que nunca han leído la Biblia. Hasta porque, si tú lees la Biblia sin la dirección y la interpretación del Espíritu Santo, tú no vas a entender lo que la Biblia está diciendo. Porque la Biblia misma dice lo siguiente: las cosas espirituales se disciernen, se entiende espiritualmente. Y sin la ayuda del Espíritu Santo, aquel que lee la Biblia no la va a entender, ni va a entender el mensaje de Dios, porque tiene que ir acompañado de la interpretación y de la ministración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La palabra es suficiente para argumentar con una persona así. Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Pedro 3:14 dice lo siguiente, si quieres acompañarme. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, Señor, en vuestros corazones. Y ahora viene la parte importante. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos por partes. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? La esperanza de la salvación y de la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Esa es la esperanza viva, verdadera y eterna que tenemos. Amén. Pregunta a la hermana que tienes a tu lado, que está a tu lado, ¿tienes esperanza? ¿Tienes esperanza? ¿Hay esperanza? Porque, hermanos, si no hay esperanza, ¿qué hacemos aquí? Vamos a la otra parte. La Biblia dice que hay que hacer una defensa con mansedumbre y reverencia. No es para pelear, no es para discutir, es para hacer una defensa con mansedumbre y reverencia. Significa que no es para entrar en contienda. Significa que a la hora de ministrar a alguien no tenemos nosotros que tener la razón, estar por encima, humillar a la otra persona y así entonces tengo victoria de parte de Dios. No es lo que dice la palabra. Hay que hacerla con mansedumbre y reverencia.
Pero la parte esencial que me gustaría destacar de este versículo número 15 es: está siempre preparados para presentar defensa. Entonces, si alguien te pide o te pregunta o te hace un comentario como este, cuando tú dices, no, yo creo en Dios, yo creo en la palabra de Dios, y alguien te dice, no, yo no creo en nada de eso, ¿qué debemos de hacer? Meter nuestra cabeza en un ojo, en un agujero, perdón, escondernos, huir. ¿Es eso lo que debemos de hacer? Bueno, a veces gana no falta, ¿verdad? Pero no es lo que se espera. Ahora, si una persona no cree en la palabra y no tiene fe, ¿cómo argumentaremos con esta persona en relación a las cosas espirituales? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuáles son las cosas que vamos a hablar con esta persona si ella nos da oportunidad? Porque hay algunas que no te dejan decir ni mu. Pero a lo mejor encontramos a alguien que sí nos da oportunidad de hablar y nos pregunta, ¿no? Y te dice, ¿cómo sabes que Dios existe? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Cómo sabes que Dios está en este lugar, en esta tarde? ¿Cómo sabes que Dios vive dentro de ti? ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos primeramente por nuestra propia experiencia personal con el Señor y con la palabra de Dios. Pero resulta que esta persona dice que no cree en la palabra de Dios, que no tiene fe. ¿Qué argumentos uso? Y puedo decirle para argumentar en favor de la palabra y en favor de Dios. Tenemos que usar algunos argumentos, a lo mejor, para encaminar a esta persona hacia la palabra. Y por lo menos crear en ella curiosidad. ¿Verdad? La gente no cree en Dios. La gente cree que todo se ha creado por el caos. Yo hago una pregunta muy sencilla, hermano. Cuando hay caos en tu casa, ¿algo se hace solo? Cuando hay caos en tu casa, ¿se crean las cosas de la nada? En mi casa sí. Cuando hay caos, se crea un montón de basura. Cuando no se limpia, cuando no se ordena, cuando no se cuida de las cosas, el caos no crea absolutamente nada. Pero el diablo ha metido en la mente humana de que todo ha venido del caos en millones y millones de años, para negar la existencia de una mente creadora que es el propio Dios. Entonces, cito algo que yo he dicho ya hace unos domingos, de que Dios está en este lugar. Dios está en tu vida. Y Dios es el creador de todas las cosas. Bueno, Romanos tiene un versículo muy interesante, que es en el capítulo 1, versículo 20 de Romanos, nos va a decir lo siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo, hermanos? Este versículo está diciendo lo siguiente, que al Dios invisible, su eterno poder y deidad se pueden conocer a través de ¿qué? De la misma creación. Y por eso el ser humano no tiene excusa, no tiene disculpa. La creación misma habla del poder de Dios. Bueno, entonces, una buena argumentación en relación a eso es decir que
a una persona que no cree en Dios, mira hacia afuera, hacia toda la creación, porque la propia creación habla del Dios que la creó. La persona puede decir que eso no es suficiente, y lo entendería. Pero hay que crear, en una conversación como esta, en el corazón del ser humano, la curiosidad y el gusanito de saber algo más de parte del Señor, porque eso está en el ser humano. Aunque en el orgullo muchas veces hace con que el ser humano lo niegue en público, en privado, siempre habrá una búsqueda, aunque nunca lo confiese. Muy bien. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Si la creación misma habla de que Dios es un Dios que lo ha creado todo, ¿por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar, por ejemplo, la Tierra es redonda. Porque ahora hay una discusión si la Tierra es redonda o es plana, es llana. ¿No? ¿Cuántos años está escrito la Biblia? Más o menos. Unos 3.000, según los libros. Más o menos, vamos a dejar ahí 3.000 años. Bueno, la Biblia dice a más o menos 3.000 años ya que la Tierra es redonda. ¿La Biblia dice eso, pastor? Lo dice. Isaías capítulo 40, versículo 22, la Biblia dice, Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Un círculo que yo sepa no es rectangular ni cuadrado, es un círculo, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como cortina y lo despliega como una tienda para morar. Es decir, la Biblia ya lo dice a 3.000 años que la tierra es redonda. Pero como hoy en día todo es relativo y todo es en función de lo que siento y de lo que yo pienso, no de la verdad que me rodea, entonces yo puedo decir lo que quiera. Pero la Biblia dice que la tierra es redonda. Bueno, y hay una serie de otras cosas que nos comprueban de que es así. Pero hay un montón de gente diciendo que no. De la misma manera que hay un montón de gente que dice que Dios no existe. ¿No? Entonces, ¿significa eso que es verdad? No. Significa simplemente que hay desconocimiento. Otra cosa importante. Dios ha creado todo el universo. Si nosotros vamos a estudiar ciencia y todas esas cosas, vamos a ver que el Sol no es la estrella más grande del universo. De hecho, es una de las más pequeñas, pero es enorme. Si vamos a ver toda la creación del universo, la Vía Láctea es solo una de las galaxias muchas que hay en todo el universo. Pero es donde nosotros vivimos. Pero la Biblia dice lo siguiente. En el Salmo 147, versículo 4, la palabra va a decir que Dios, Él, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Entonces, si el universo tiene 1.000.000, o 1.000.000.000, o 100.000.000.000 de estrellas, o más, Dios conoce cada una de ellas por su nombre. Y nosotros muchas veces, cuando dejamos de ver a una persona por algún tiempo, nos olvidamos el nombre de la persona. Pero Dios conoce a cada una de ellas y las llama por su nombre. Ahora hago una otra pregunta. Dios está en el universo. Ya lo pregunté el otro día. ¿Dios está en el universo? ¿Sí o no? Sí. Pero Dios está limitado por el universo. Pues no. Porque si Dios está limitado por el universo y por la creación, por la materia, el tiempo y el espacio, Él no es Dios. Entonces, partimos del principio de que el Creador tiene que ir más allá de la propia creación. Y eso es lo que cuesta muchas veces a la gente entenderlo. Pero Dios, el Dios que ha creado todas las cosas,
Él ha creado los cielos y la tierra. Ahora vamos a cosas, voy a citar detalles en relación a cosas que nosotros no pensamos en ellas, pero todas ellas hablan de un creador. Por ejemplo, ¿no te llama la atención de que el sol y la luna, cuando tú los ves en el cielo, sean por la noche la luna y durante el día el sol casi del mismo tamaño? ¿No? La Biblia llama el lucero del día y el de la noche, sol y la luna. Pero resulta que la luna está muy cerca de nosotros, es muy pequeña en relación al sol, y el sol es muy grande y está muy lejos. Pero los dos están puestos a una distancia exacta la distancia que los vemos como del mismo tamaño. ¿Qué importancia tiene eso? Es un argumento para empezar una conversación y para decir, ¿alguna vez has pensado en eso y eso del sol, de la luna, que tiene el mismo tamaño? Y otra cosa, la luna está a una distancia exacta de la Tierra, se mueve alrededor de la Tierra, y si la luna por algún motivo se acercara demasiado a la Tierra, provocaría trastornos en el clima, en el mar, donde todos nosotros moriríamos. Y si se alejara, también. Ahora vamos a hablar de la distancia del Sol, ¿no? Que todo eso puede parecer que no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque nos despertamos cada día dando por sentado de que el sol va a salir, de que la luna estará por la noche y de que nada va a cambiar en nuestra vida. Estaremos en otoño, estaremos en primavera, en verano, en invierno, el clima será el que es, y lo damos por sentado de que todo eso está ahí por estar. Pero nos olvidamos de que todo eso obedece a un orden establecido por un ser superior, que es el Señor. Me van siguiendo la línea de cómo podemos llevar a una persona a pensar en Dios sin hablar directamente de la palabra. Pastor, ¿tú me estás diciendo que tengo que evangelizar sin hablar de la palabra? No, hermano. Estoy diciendo que a una persona que no cree debemos de entablar con ella una conversación para llevarla a la palabra. Otra cosa. La Tierra tiene un escudo magnético. ¿Lo sabías? Este escudo magnético que tiene la Tierra nos protege de todo tipo de radiación que viene del propio Sol o del espacio. Si la Tierra no tuviera ese escudo, la vida en la Tierra no sería posible. Marte no tiene ese escudo. Y muchos millares de planetas que han encontrado por ahí no lo tienen. Solo tiene el planeta donde tú y yo vivimos. Y ese es producto de la casualidad. Vaya redundancia voy a decir, ¿no? Qué casualidad que solo en la Tierra hay un escudo magnético que nos protege. Cuando se ve la aurora boreal, eso que se ve solamente en los polos, eso de los colores ahí, de luces, está provocado por el campo magnético que nosotros no vemos. ¿Tú ves el campo magnético? Ni yo. Pero si coges un imán y vas a la nevera y lo sueltas, ¡plá!, se pega la nevera, ¿verdad? ¿Sabes por qué? ¿Sabes explicarlo? A lo mejor sí, pero ¿tú sabes hacer un imán para que se pegue ahí? Yo no lo sé. Pero doy por sentado que si tengo un imán y una nevera, se pega. Así es el escudo magnético de la Tierra. Muy bien. Pastor, vamos bien de ciencias. La Tierra tiene un eje, ¿verdad? Que está recto así. ¿Sí o no? No. El eje de la Tierra está inclinado 23 grados y medio. Así. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué está inclinado? Porque la inclinación del eje de la Tierra es lo que hace las estaciones en la Tierra. Es decir, si el eje de la Tierra no estuviera inclinado, no tendríamos ahora mismo otoño
en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. Eso es más fácil de visualizar a través de una imagen. Pero básicamente es que el eje está así. Entonces, cuando el sol está aquí, entonces el polo norte está más cerca y el polo sur más distante. Es cuando uno está en verano y otro en invierno. Cuando la Tierra se mueve, es al revés. Y entonces es primavera. Pastor, qué interesante. Pero yo no me preocupo con eso, yo simplemente vivo el verano, el invierno, la primavera, el verano. Sí, tú no te preocupas, yo no me preocupo, pero hay uno que lo establece, que lo mantiene y que sí se preocupa, y ese uno es Dios. Entonces, una buena pregunta para entablar conversación con alguien que no cree es: ¿puedes explicarme cómo están hechas las estaciones del año? ¿Cómo es que se da eso donde nosotros vivimos? Y te garantizo que la gran mayoría no sabrá responder la pregunta. Y entonces puedes entrar tú y sacar el cientista que llevas dentro y decir: pero yo te explico ahora cómo funciona eso. ¿Sabe de una cosa? Si la Tierra, que tiene el eje inclinado 23 grados y medio, se moviera un solo grado, si de 23 y medio se fuera a 22 y medio, nosotros dejaríamos de existir en este planeta. Tanto así, tanto así. Y me vas a decir que es casualidad que sean 23 grados y medio y que no se mueve nunca. Vamos un poquito más, ¿no? No sé si te estás dando cuenta, pero te estoy animando a evangelizar, a hablar con una persona que no cree y provocarle en ella la fe. Tu cuerpo. Mira en tu cuerpo. Cuando te miras en el espejo, ¿qué dices? Yo me miro en el espejo y veo un hombre guapo. Con un montón de problemas, pero guapo. La mujer, cuando se mira en el espejo, dirá: me están saliendo arrugas. El pelo lo tengo que tener. Uno ve cómo está mi pelo hoy. Es broma. Es porque ayer estuvimos con los matrimonios y estábamos hablando de la diferencia entre los hombres y las mujeres. Cuando te cortas el dedo, ¿cómo lo sabes que toda la sangre, los litros de sangre que tú tienes en el cuerpo, no se va a salir por ese agujerito que tienes en el dedo? ¿Cómo lo sabes? Cuando cortas el dedo, ¿qué es lo primero que haces? Vas a buscar una tirita o un trapo, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Presión sobre el corte. ¿Qué es lo que te garantiza de que la sangre no va a salir entera por el agujero? Porque sabes que en el momento en que haces presión, se coagula la sangre y deja de salir. Pero ahora te hago la pregunta al revés. ¿Qué me garantiza que no se va a coagular toda la sangre de mi cuerpo? ¿Por qué se coagula solamente en el corte? Producto de la casualidad, hermano. Cuando te cortas por la casualidad de lo que sea, el dedo se cura y ya está. No, no es así. Es porque el Dios que nos ha creado, ha determinado que cuando nos cortamos y la sangre está expuesta al ambiente, se coagula. Pero cuando está dentro del cuerpo, no se coagula. Y bueno, no voy a entrar ahí porque yo no soy especialista en eso. Entonces, hermano, el caos no crea absolutamente nada, porque solo hay un creador y su nombre es Dios, el Padre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y punto. Una cosa real, la Biblia dice lo siguiente: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor.
a unos para salvación y otros para la condenación, pero eso va a ocurrir. Lo creas o no lo creas, crea la persona, no lo crea, eso va a ocurrir. Pero la salvación se llega a ella a través de un método que lo estableció Dios, muy justo, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para creer, el ser humano tiene que tomar una decisión. Yo quiero creer. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando una persona toma una decisión de empezar a venir a la iglesia y recibir predicación, escuchar la alabanza, no, recibir consejería, estudio bíblico, discipulado, caminar con los hermanos, recibir amor, todas estas cosas van añadiendo fe. ¿Quieres que tu fe mengue? Deja de hacer todas estas cosas. Deja de leer la palabra, deja de orar, deja de venir a la iglesia, deja de escuchar predicaciones y aléjate de Dios. Y la fe se irá. El camino al revés también es verdadero. El que se acerca a Dios lo encontrará y su fe crecerá. Por eso, nosotros solo podemos ayudar a las personas predicándole la palabra, el evangelio, hablándole de Jesús y intentando ayudarla a que se encuentre con el Dios creador de todas las cosas. En esta vida, porque en la vida venidera sí que se van a encontrar con el creador, pero allí ya no hay retorno en su decisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés lo siguiente, el 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Vuelvo a repetir, el ser humano es un ser eterno, la eternidad está en su corazón, lo sabe, lo puede negar toda su vida. Pero en lo más profundo del corazón, Dios puso en el corazón de cada ser humano la eternidad. Lo puede negar, pero un día se encontrará con la misma eternidad. Vuelvo a decir, o para salvación en Jesucristo, o para condenación lejos de Jesucristo. Es una decisión. ¿Dios ama a todos los seres humanos? Por supuesto que sí. Pero no nos olvidemos que Dios es santo y que delante de su santidad no podrá presentarse el pecado. Pero yo soy pecador, pastor, ¿cómo voy a estar yo en la presencia de Dios? Porque contigo se presentará uno que no tiene pecado y será tu abogado y mi abogado y abogará por ti y por mí. Y dirá, papá, este me ha creído a mí, este es mío. Y entonces, porque Él ya ha pagado el precio, estamos exentos de la condenación. Pero tengo que quererlo. Alguien que no se considera pecador no necesita salvador, ¿verdad? Es una lógica sencilla. ¿Y cómo va a sentirse pecador o va a entender que es pecador si no cree en Dios, ni en la palabra de Dios, ni que existe un Dios creador? Entonces, lo que estamos haciendo en esta tarde es un ejercicio, hermanos, de mirar que muchas veces con una persona puedes empezar la conversación en el escalón 0, con algunas personas será en el escalón 1, con otras será en el escalón 2, pero debemos de tener presente lo que dice Primera de Pedro, ¿no? Que debemos de estar preparados para defender la esperanza que llevamos dentro de nosotros. Significa, hermano, que tú tienes que saber todo lo que yo he citado de la ciencia hoy en día. No lo sé ni yo, estoy leyendo aquí lo que está escrito. Pero sí que debemos de estar preparados a través de la palabra, porque el poder está en la palabra de Dios. Y a veces
no tenemos que citar capítulo y versículo. A veces tenemos que citar solamente la palabra de Dios. Porque cuando nosotros decimos que Dios te ama a una persona que no cree, nosotros estamos citando la palabra, la esencia de la palabra en la vida de esa persona. Ya después, el Espíritu Santo que trabaja a través de la palabra le va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Pero entonces hay que glorificar a Dios, porque en Él no hay sombra de variación. Cuando la Biblia dice que por las heridas del Señor Jesucristo nosotros somos sanados y curados, podemos descansar en eso. Cuando la Biblia dice que somos libres en Cristo Jesús, no seremos libres hoy y mañana, no. No, somos libres porque Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Entonces, hay algo en nuestra vida y lo damos muchas veces por sentado, pero Dios obra cada día para que tú y yo podamos disfrutar de este orden establecido. Y eso tiene que generar en nosotros, hermanos, una condición de gratitud, una actitud de agradecimiento. Y yo, hermano, por lo menos pienso que siempre que topamos con una persona que dice no cree en Dios, no cree en la palabra de Dios, eso de la religión es que te han comido el coco y todas esas cosas, frases hechas que la gente dice, no podemos abandonarles. No, lo que tenemos que hacer es orar y clamar por cada alma que Dios presenta en nuestras vidas. No hay ninguna alma, ninguna desechable. No hay ninguna que no merezca el cielo. O mejor diciendo, no hay ninguna que no pueda entrar en el cielo, porque merecerla no merecemos ninguno. Entonces, podemos orar. Pero también, hermanos, podemos regalarle algo, un Nuevo Testamento, un Evangelio de Juan, un tratado, o un libro que hable, ¿no?, de algo. Hace unas 2 semanas yo regalé justamente a esa persona que dijo que su Dios es el dinero. Él dijo que le gustaba mucho la ciencia. En el segundo día que fuimos allí, con otro hermano, busqué en internet un libro que hablaba de ciencia y de Dios, uno evangelístico que se encajaba. Lo pedí por internet, llegó el libro. Cuando volví la segunda vez allí, toma, ¿te gusta la ciencia? Vamos a ver quién tiene razón, la ciencia o Dios. Y junto una Biblia o un Nuevo Testamento. ¿Qué puedo hacer ahora? Orar y clamar al cielo. Y si le visito y le veo, hablarle del amor del Señor. Seguro que cuando vaya allí otra vez, tendrá preguntas. Seguro. Pero si me dice, bueno, mi Dios es el dinero, dice, bueno, quédate con tu Dios, yo me voy, y yo creo en Dios, yo soy salvo en Jesucristo, y tú con tu Dios. ¿Es eso lo que haría Jesús? Yo siempre me acuerdo del joven rico en esas situaciones, ¿no? Se acercó a Jesús y preguntó, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús, que sabía que su corazón estaba tremendamente aferrado a sus riquezas, le dijo, ve y véndelo todo y regala a los pobres y sígueme. Porque aunque tú cumplas todos los mandamientos, tu corazón está aferrado a las riquezas de este mundo. ¿Qué hizo el joven? Lo mismo que este hombre. Siguió a su Dios, el dinero. Si hubiera hecho lo que dijo Jesús, sería el hombre más rico de la tierra, porque no tendría a lo mejor ni plata ni oro, pero tendría al Creador de todas las cosas, al Señor de todas las cosas. El oro lo vale tanto para Dios que en el cielo y en la Jerusalén celestial será donde vamos a pisar. Será el suelo que pisaremos. Porque a Dios le importas tú. A Dios le importa el ser humano.
Un alma vale más que todo lo que existe en la tierra. Tu alma o la de tu compañero de trabajo, de tu familiar, de tu vecino, de quien sea, todas son importantes para Dios.